chiquillos, ustedes están viendo ahora mi pantalla, que vamos a esperar que carguen, ¿ya? Espero que ustedes lo ven bien chiquillo, ¿no lo ven chiquito? No, profe, se ve bien. Ya, bacán. Es que yo lo tengo acá como en modo presentación y yo veo la diapositiva más chiquita. Bueno, chiquillos, el chat, déjenme poder ingresar acá para poder leerlo, ¿ya? Hola, Nisi. Ya. Ya, chiquillos, ahora sí voy a poder leer el chatcito. Veo que aquí vienen todos los congelados. Acércate, vos. ¿Qué dijiste? Dijiste que no iba a haber nada, acércate. Ah, ni cerca. Entonces la sordera me está fallando. ¿Qué dijo? Ya, chiquillos. Bueno, nosotros habíamos comenzado con lo que eran los pueblos prehispánicos chilenos, ¿ya? Y en la primera clase explicamos lo que era el concepto prehispánico. Recuerden que se refiere a todo aquello previo de la llegada de los españoles. Vimos esta clasificación bien general. Y si la memoria no me falla, alcanzamos a ver los pueblos canoeros, hablamos de los pueblos pedestres, y si no me equivoco, llegamos, creo que si la memoria no me falla, logramos llegar hasta los agricultores, ¿ya? No sé si terminamos de ver los incipientes, no lo recuerdo, pero nunca está de más recordar un poquito que ya cuando hablamos de pueblos agricultores, chiquillos, estamos hablando de pueblos que son sedentarios. ¿Por qué? Porque la agricultura es lo que define o marca la diferencia entre ser sedentario y ser nómade, ¿ya? Y el sedentarismo en este caso no tiene que ver con ser gordo, bueno para la pizza, la papa frita y como tomar bebida todo el rato y no hacer deporte, sino que tiene que ver con asentarse en un lugar fijo. Tener un lugar que yo pueda llamar hogar, en el cual yo llego todos los días, trabajo al costado o cerca de mi casa, y el recorrido que hago quizás de mi lugar de trabajo a mi hogar. ¿Ya? En Chile, la agricultura incipiente se encuentra en la zona central y sur. Ya sobre todo está englobando a este pueblo que en general llamamos los mapuches, ¿ya? Que es gente de tierra. Que tiene una serie de subdivisiones entre picunches, pehuenches, puelches, tehuelches y otros pueblos. ¿Ya? Pero aquí en general entra el pueblo mapuche, ¿ya? Que manejaba una agricultura bastante simple, bastante rudimentaria, chiquillos, y se tiende a pensar que esto se debería al contacto que tuvieron con el pueblo inca, que no fue un contacto directo, no fue un contacto estrecho, ¿ya? O con ese concepto tan lógica PCR actual, no fue un contacto tan estrecho. De hecho, ellos recibieron probablemente la influencia de otros pueblos que sí tuvieron un vínculo más estrecho con los incas, como el caso de los diaguitas, con quienes se establecieron algunos vínculos o relaciones debido a que eran pueblos fronterizos, ¿ya? Ahí teníamos esta es, si bien no es, chiquillo, una imagen del 1600, de hecho una fotografía, por lo tanto debe ser de finales del 1800, comienzos del 1900, ¿ya? Ustedes pueden en el fondo darse cuenta que es un pueblo mapuche, debido, no sé si la imagen lo permitirá ver, pero aquí se logra ver parte de la joyería típica de los mapuches, estos collares, ¿ya? Incluso el biotipo, en el fondo, la composición física de la persona, ¿ya? Y cómo sabemos que es un pueblo agricultor, bueno, ya tiene una casita fija, tiene una ruca, en el fondo donde vive, es sedentario, por lo tanto tiene que haber dominado la agricultura de una u otra manera, y de hecho probablemente también manejarán la ganadería, porque tienen una carreta y esta carreta probablemente no es que colocaran un mapuche tirándola a la fuerza, sino que tuviese algún animal de por medio, ¿ya? Pues una vaquita, hay un buey, gancho, hay un caballito, está tirando la yunta. De hecho, probablemente hay ahí un componente ya de domesticación del ganado también. Y por último, llegamos a los pueblos agricultores avanzados, chiquillos, que recibieron una influencia directa del Imperio Inca, de hecho, fueron parte de lo que es el Imperio Inca como tal, ya. Este sector, en la zona de Quillota, donde nosotros nos encontramos hoy en día, hace 500, 600, 700 años, probablemente fueron parte de los dominios del Imperio Inca. Aquí habitó la cultura diaguita, ¿ya? Y de hecho fuimos parte de las mitimades del Imperio Inca. Quillota era una capital de las provincias del Imperio Inca. De hecho, Quillota, a lo largo de la historia de Chile, fue perdiendo importancia ya entrando en el siglo XIX, siglo XX. Pero en la época colonial y prehispánica, Quillota era una ciudad importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía condiciones ideales para la agricultura, ¿ya?
De hecho, los incas traían gente de otros lugares del imperio a trabajar a este sector y de esa manera producir alimento que servía como un pago de impuestos para el rey, para el emperador en este caso. ¿Ya? Chiquillos. Y eso se le llamaban las mitimaes. ¿Ya? ¿Y dónde se ubicaron estos pueblos agricultores avanzados? Sobre todo en lo que nosotros conocemos hoy en día como el norte chico. Parte de la región de Atacama, región de Coquimbo y parte de la región de Valparaíso. De hecho, danos el límite del norte chico, el río Aconcagua, es el río que los cruza acá. ¿Sí? De hecho, el río Aconcagua por lo general se considera como el punto donde termina el clima semidesértico y comienza el clima mediterráneo. Por eso nosotros estamos con una condición intermedia entre semidesértico y mediterráneo a nivel de precipitaciones, de temperatura. ¿Ya? De hecho, con el cambio climático, lo que ha ocurrido, en este caso, haciendo un paréntesis chiquillo, lo que ha ocurrido con el cambio climático es que se ha ido acrecentando el carácter desértico de este sector. Por eso llueve menos, las temperaturas son más extremas. ¿Ya? Esto tiene que ver con una condición de que el clima está sufriendo ciertas variaciones debido a todos los procesos humanos que hemos desarrollado. Por ejemplo, la tala indiscriminada de bosques, el uso excesivo del agua y cosas por el estilo. ¿Ya? Y aquí, chiquillo, teníamos una imagen. Los dieguitas es un dibujo, ya son monitos, ya los dieguitas que no así en la vida real. Pero si se dan cuenta, desarrollan la alfarería, tenían domesticado el guanaco, ¿ya? Se ven sectores verdes donde probablemente cultivaban, ¿ya? Tienen ropa. ¿Ah? Tienen ropa. Tienen ropa. La ropa es diferente, hay como un desarrollo de la cultura más sofisticada que lleva a tener otro tipo de vestimenta. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de los canoeros, andaban con la piel puesta encima, así como que te la amarrás a la rabia y queda ahí tapado. Acá no, la ropa tiene cierta forma, detalle, y una confección por detrás. O sea, eso te demuestra ya la evolución cultural del pueblo. Ya tenemos el típico jarro pato, así se le llamó, el jarro pato, que es el jarro que desarrollaron los dieguitas, ¿ya? En este podían almacenar agua u otro líquido, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiene diseños, o sea, le daban un sentido artístico también al tema. Tiene diseños, tiene incluso hasta la forma de una cara acá, ¿ya? Que ustedes virtualmente lo pueden ver ahí. O sea, hay una sofisticación cultural, chiquillos, que marca esa diferencia, ¿ya? Y por eso, chiquillos, es tan interesante estudiar estos pueblos, al menos a nivel genérico. Nosotros pertenecemos, o nuestros ancestros directos a nivel de ubicación espacial, es decir, donde se ubicaban en el mapa, están ahí, son estos pueblos. ¿Eh? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan querubines, seres de luz? ¿No hay preguntas, chiquillos? Ya, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar al segundo gran tema, chiquillos, que tiene que ver con la conquista de México. Órale, güey. ¿Ya? Los mexicanos, o en este caso México, antes de ser conquistado por los españoles, recuerden que aquí se ubicaba el Imperio Azteca, chiquillos. El Imperio Azteca, si ustedes recuerdan la clase de la semana anterior, dijimos que era un pueblo bastante desarrollado en arquitectura, en ingeniería, construyeron grandes ciudades como Tenochtitlán, ya que se ubicaba en medio del lago Texcoco. También, chiquillos, tuvimos lo que es el cultivo en chinampas, o sea, ellos se desarrollaron a un nivel cultural bastante importante. Las champas. Las chinampas. No, había otra cosa que se llama champa. Ah, pero la champa es, fíjatelo como a ver, es como una mota de pasto. ¿Ya? No, pero no es esa mota. ¿Ya? De hecho, imagínatelo como pasto. Hay un pasto que le llaman champa, que es cuando se forma como una especie de isla de pasto que está más densa, ¿ya? Esa le llaman champa. Pero en el caso de los aztecas ellos desarrollaron las chinampas, ¿ya? Y los aztecas también tenían bastante tensión con sus pueblos vecinos, ¿ya? No se llevaban muy bien ahí con los vecinos, con los pueblos que los rodeaban, porque los mexicanos tenían los aztecas, perdón, tenían una costumbre que no es muy saludable para la vecindad, que eran las guerras floridas. Y recuerden que en una guerra florida lo que ocurría es que los aztecas asaltaban a otros pueblos, ingresaban,
robaban gente, se llevaban gente, capturaban en el fondo gente que iba a ser utilizada para sus sacrificios humanos. Y tú entenderás que si yo entro a tu casa, me llevo, no sé, a X personas de tu familia, me la llevo para sacrificarla a los dioses, no es como algo que te genere una muy buena primera impresión y una muy buena relación entre amigos. No es como, oye, fortalezcamos los vínculos de la amistad, préstame... No, préstame a tu hermano, ¿cachai? Y lo mato para sacrificarlo a mi Dios. No es algo así como, oh, sí, dale, nomás, lleva, con confianza, nomás, llévalo. No. Genera tensiones, genera problemas. El punto es que los aztecas eran tan poderosos en el contexto en el que se encontraban que nadie les podía hacer un contrapeso. Por lo tanto, estos pueblos vecinos, que eran pueblos súbditos, vasallos, que se avasallaban a los aztecas, terminaban pagando las consecuencias. Hasta aquí, chiquillos, aparece la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés era un español, ¿ya? Llega en un primer momento al Caribe, a las Antillas. Vivió por mucho tiempo ahí, hasta que a él le dijeron, oye, Cortés, ven para acá. Que tengo el última papita, el último cagüín. Cuéntame. Tú sabes que si sigues navegando hacia el oeste vas a llegar a una costa y vas a encontrar pueblos que son tienen mucha riqueza. En oro, en plata, en productos exóticos. No fue más y a Cortés le brillaron los giros, así como, ¡ching! Así como signo peso, al tiro. ¿Y qué hizo Cortés? Preparó una expedición, ¿ya? Y aquí vale la pena, chiquillos, detenerse y quizá a ustedes contarles un poquito cómo era este proceso de las empresas de conquista, que así recibían el nombre. La conquista de América, chiquillos, en términos general, no fue una conquista llevada a cabo por los reyes de España. No mandaron los reyes de España un ejército real, sino que eran, me refiero a real, un ejército de los reyes, ¿ya? Sino que era una empresa privada, donde personas particulares como yo, como ustedes que están en su casa, o los chiquillos que están acá presencial, podían decir, ¿sabes qué? Ir ahí a las autoridades españolas y decir, ¿sabes qué? Tengo la intención de hacer una empresa de conquista porque quiero descubrir nuevos lugares, quiero ir a probar suerte, ¿ya? Es muy similar cuando uno dice, oye, me voy a otro país a probar suerte. Te vas sin estudios, sin nada, voy a probar suerte a ver lo que sale. Y terminaste, no sé, en Australia lavando plato en un restaurante. Esa fue tu prueba de suerte. En este caso, era dirigirse a lugares que no se conocían, ¿ya? Y así poder, en el fondo, intentar obtener fama, fortuna y riquezas. Lo que hablábamos en la clase de la semana pasada, en el ámbito del Renacimiento, esta búsqueda de fama, fortuna, riquezas, hacerme un nombre y dejar un legado para la posteridad, ¿ya? En el fondo, esta persona particular recibía la autorización del rey o de la autoridad de turno. Esta autorización le permitía a él llevar a cabo una empresa de conquista, que era en el fondo dirigirse a este lugar con un grupo de gente que él tenía que contratar o convencer para que lo acompañara, y se iban en un viaje de mar por 2, 3 meses, dependiendo de qué tan lejos fuera y qué tan benignos fueran los vientos, en el fondo, qué tan fácil te hiciera la pega a los vientos, porque en esta época, chiquillos, recuerden que la navegación en el mar era a través de barco de vela. No existía todavía el barco a vapor, ni los barcos actuales que funcionan con turbina, ya con una hélice abajo en el fondo que recibe alimentación eléctrica y eso hace que el barco se mueva. No, esto funcionaba con velita. Y si el viento no corría, me podía quedar parado o moverme muy poquito en lapsos de días. Ahora, si el viento corría bien fuerte, podía llegar mucho más rápido. Esta gente llegaba, que en el fondo ya era el empresario de conquista, llegaba con su grupo de soldados privados, que eran soldados prácticamente mercenarios, ¿ya? Y llegaban al lugar y comenzaban ahí a recorrer, a explorar, ¿ya? Hasta que quizá tenían la fortuna de encontrar algún pueblo. Tú entenderás que ahí surgía la primera gran barrera, que era la comunicación. ¿Cómo me comunico con alguien que no entiende mi idioma? ¿Con qué? Buena respuesta. Probablemente fue así, ¿ya? Y ahí, chiquitos, teníamos ese gran problema, que era el problema de la comunicación, ¿ya? ¿Cómo me comunico con el otro?
como decía Carl Byron, probablemente no se comunicaban y lo que hacían era matar a toda la gente y así por miedo en el fondo obtener respuestas, o tal vez a través de gestos, mostrándoles probablemente algo de oro, que a ellos les permitiera entender de que, lo que buscan es oro. ¿Ya? Ahora, si no entendían, los mataban, así de simple. Chiquillos, voy a cambiar de mascarilla, la tengo ya muy para. Ahí sí, listo. Yo la tengo muy para la historia, literalmente. Ya, volví, con mascarilla nueva. Entonces, chiquillos, nos encontrábamos con ese problema. ¿Ya? Entonces, ese problema también lo tuvo Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés, como era un tipo vivaracho, se dio cuenta de un detalle. Se dio cuenta que los pueblos que estaban alrededor de los aztecas no se llevaban bien. ¿Ya? Y de esa manera, Cortés aprovecha esa situación y les da a entender, en el fondo, a los pueblos que eran asolados o atacados por los aztecas que él los podía salvar y quitarle ese problema. Lo que no sabían estos pueblos es que después Cortés sería el problema. Así que dijeron, ok, te vamos a ayudar. De hecho, Hernán Cortés, que partió con un ejército chiquito, logra tener el apoyo de una gran masa de indígenas y de esa manera Hernán Cortés, que es un aventurero, se convertirá en conquistador. Porque Cortés se dio cuenta de que en México había plata y había mucho dinero. Habían grandes reservas de oro, de plata, de productos exóticos chiquillos, como por ejemplo el cacao. El cacao se viene también un poquito de América Central, pero en México también hay. ¿Y el cacao para qué se utiliza? ¿Qué se hace con el cacao, chiquillos virtuales? ¿Qué surge del cacao? Chocolate. Chocolate. Exacto, el chocolate. Y a todo el mundo le gusta el chocolate, o a la gran mayoría del mundo le gusta el chocolate. Entonces, de hecho, los aztecas el chocolate se lo fumaban. Fumaban cacao. Lo hacían un proceso, lo convertían en algo así y se lo fumaban. ¿Ya? No les estoy diciendo, chiquillos, que lo hagan bajo ninguna circunstancia, porque no sé qué efectos tendrá, pero lo hacían de esa manera. Y de hecho el cacao también lo utilizaban como moneda de cambio, en el fondo pagaban con cacao. Es como que yo te pagara algo con chocolate. Vaya a comprar el kilo de pan, tome tío, le pago con un trencito. Pagaban con el cacao. ¿Ya? De hecho también aquí se descubrieron piedras preciosas como la esmeralda, ¿ya? El jade, que son de color verdoso, se dieron cuenta de encontrar oro, plata y otros productos que para ellos eran extraños, pero que para nosotros no eran tan extraños. Por ejemplo, algo que se come con mantequilla. Que en el fondo, que tú, por ejemplo, lo calientas, lo asas o lo doras y le echas mantequilla arriba, o le puedes echar mayo. ¿Qué es? El choclo. Choclo. Que los mexicanos le llaman elote. Ya, el choclo, de hecho, o maíz. ¿Ah? También le echan picante arriba. Mantequilla, con mantequilla y un poquito de marquena arriba. Manjar. ¿Ya? Exacto, el choclo o maíz, o el elote, como le llaman. ¿Ya? Hay otro producto también que es una fruta, pero que nosotros comemos como ensalada. El tomate. De hecho, que los mexicanos le llaman el jitomate. Que al tomate se le llama el tomate rojo, es el típico tomate que tú te comías en ensalada, ellos le llaman el jitomate. Y tienen el tomatillo, que es como el tomate verde, que también lo utilizan para salsa. O sea, esos productos que para nosotros son como relativamente normales, para el europeo, que llegó acá era como, esta cuestión no la conocía. Y se dieron cuenta, sobre todo, por ejemplo, con el caso del cacao, que era en el fondo pegarle el palo al gato, porque el europeo, por ejemplo, desde Oriente importaba el té, porque le gustaba tomar té, y también el café, porque el café no se daba naturalmente. ¿Ya? Por lo tanto, llegaba otra nueva bebida para consumir. Y la gracia que tenía es que el chocolate tiene efectos calmantes, en el fondo te ayuda a bajar la ansiedad, y es bastante rico. ¿Ya? Así que en el fondo, Cortés se encontró con ese contexto, encontró riquezas naturales y riquezas minerales. Dijo, esta es la mía, aquí la hago de oro. Así que armó un pequeño ejército con los soldados que llevaba, con el apoyo de los indígenas, logró aprovechar todo el problema interno que existía, ¿ya?
dentro del imperio azteca, y en poco tiempo, en no más de un año, un par de años, logra, en el fondo, destruir el imperio azteca. Y el imperio azteca desapareció. Desapareció, los pueblos que eran los vasallos, los que sufrían de los ataques de los aztecas, celebraron como, ¡por fin! Y se dieron cuenta que, ¡no! Le dijo Cortés, le preguntaron, ¿ahora podemos ser libres, Cortés? Y Cortés le dice, ¡no! Y se convirtieron, chiquillos, estos pueblos también fueron sometidos por Hernán Cortés y los españoles, y de esa manera desaparece, chiquillos, lo que es el imperio azteca, y emergerá nuevamente lo que es el imperio, el virreinato de Nueva España, siendo el primer virrey del virreinato de Nueva España Hernán Cortés. Ese virreinato de Nueva España, chiquillos, después va a seguir creciendo avanzando hacia el sur y hacia el norte. De hecho, en algún momento, los dominios de Estados Unidos prácticamente llegaron a lo que es hoy en día Canadá, ¿ya? De hecho, subieron por la zona del estado, que hoy día es el estado de California, que da hacia la costa oeste de Estados Unidos, a costa del Pacífico, por el estado de Oregon, por el estado de Washington, y llegaron prácticamente a lo que es Canadá, ¿ya? De hecho, estuvieron bastante cerca de llegar al sector de Alaska. Si no avanzaron más, es simplemente por un tema de que el invierno era tan brígido, era tan complejo, que era imposible vivir y quedarse en esos lugares. Por lo tanto, dijeron, ok, vamos a llegar hasta donde nuestra ropa aguante, en el fondo. Y llegaron prácticamente hasta lo que es el estado de Oregon en Estados Unidos, o el estado de Seattle, perdón, de Washington, cuya capital es Seattle, ¿ya? De hecho, por eso nosotros vamos a encontrar que en estos estados de Estados Unidos, para la redundancia, vamos a ubicar ciudades que tienen nombres españoles, ¿ya? Por ejemplo, en el estado de California, San Diego, o un nombre que... ¿Cuándo tú hayas escuchado un griego que se llame Diego? Nunca. Es un nombre en español. Por ejemplo, Santa Mónica, que también es un balneario bien famoso en California. Mónica. Mónica, un nombre... ¿Hay una conocida un gringo que se llame Mónica? Es bastante extraño. Por lo general son nombres que vienen del español, ¿ya? O sea, eso te demuestra el influjo que tuvo España en esos sectores, ¿ya? Y eso fue parte del virreinato de Nueva España. Y después fueron bajando, fueron dominando todos los pueblos que vivían en América Central. Ahí surgen otras figuras, además de Hernán Cortés, como Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro, ¿ya? Y se dedicaron ahí a apoyar la conquista de Centroamérica. Y así fue como el Imperio Español comenzó a crecer en un sentido norte-sur, partiendo en lo que es México, fue avanzando, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos. Dudas, consultas, inquietudes que tengan, algún aporte, algún comentario, ¿ya? De hecho, como dato, cuando después cae el Imperio Español y se forman los países que nosotros conocemos hoy en día de América Latina, México era un país mucho más grande de lo que es hoy en día. Prácticamente la mitad de su territorio original de México se lo quitaron los estadounidenses, los gringos se lo quitaron en una serie de guerras, como por ejemplo el estado de Texas, ¿ya? Arizona, Florida, todo eso fueron quitados bueno, Texas y Arizona sobre todo, Florida fue antes, Nuevo México, todos esos lugares que tienen hoy día una fuerte influencia española. Por ejemplo, hay ciudades en el estado de Texas que se llama San Antonio, hay una que se llama Albuquerque en Nuevo México, o sea, hay una influencia bastante importante española en esos sectores. De hecho, en esos lugares la segunda lengua más hablada es el español, por la fuerte influencia que tienen de mexicano. Bueno, y acá abajo tenemos un resumen, chiquillos, de todo lo que refiere a la conquista de México. En el caso de la conquista de México, Hernán Cortés aprovechó la mala relación de los pueblos súbditos del Imperio Azteca para poder dar el golpe definitivo y derrotarlos para el año 1521-1522, marcando el fin del Imperio Azteca y formando el Virreinato de Nueva España. Probablemente aquí a ustedes les surja la duda, profe, ¿qué es un virreinato? ¿Ya? Un virreinato, en palabras simples, es un territorio que es administrado por un virrey. ¿Y qué es un virrey? El virrey era el cargo más importante al que podía obtener una persona que no fuera de la realeza. En el fondo, el virrey era una persona designada por el rey para administrar un territorio. Le decía, tú tienes las condiciones para poder ser virrey, así que te voy a nombrar el virrey de Nueva España. Te mandaban a América
y tú te quedabas viviendo en la capital del virreinato y de ahí administrabas todo. Y tenías una serie de funcionarios a tu cargo, perdón. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillos, funcionaba la lógica de los virreinatos, que fue la lógica que imperó por mucho tiempo en el sector del Imperio Español americano. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos la imagen de Hernán Cortés, un guapetón de aquellas, con su bigotito, ¿ya? El mostacho. De hecho, chiquillos, cuando ustedes vean retratos de personajes históricos, no piensen que eran así en la realidad, ¿ya? Todas estas imágenes fueron retocadas, fueron en el fondo, es como te hacían el retrato, el boceto, y tú mirabas el boceto y le decías al pintor, compadre, ¿me podía hacer Photoshop? ¿Me podía ir a arreglar, hacerme más flaquito, verme más guapetón y no tan feo como soy en la realidad? Y así funcionaba. De hecho, probablemente ustedes van a ver, si ustedes buscan retratos de conquistadores, se van a dar cuenta que todos aparecen como terrible top model de la época y en la vida no eran así. Probablemente tenían varias pifias en la cara, la barba no era tan bonita, no eran tan estilizados, ¿ya? Así que tengan esos detalles. Y aquí fíjense, porque ahí está Hernán Cortés en retrato y aquí está Hernán Cortés vestido como conquistador. ¿Ya? Y el mostacho lo mantiene, pero no sé, el perfil como que me da un poquito diferente. ¿Ya? Pero ¿por qué? Porque cada pintor, cada artista lo retrataba como lo veía. ¿Ya? Y en este caso, la imagen que está acá les muestra en el fondo la primera vez que Hernán Cortés entró en contacto con el emperador, con el tlatoani mexicano, que es Moctezuma. Y como dato bien interesante, fíjense que los aztecas utilizaban sandalias. ¿Ya? Por lo general, uno se imaginaría estos pueblos prehispánicos como que andaban a pie descalzo, a patita pelada. ¿Ya? Pero ocupaban sandalias o tipo de chala. ¿Ya? De hecho, este sí andaba a pie descalzo. De hecho, si ustedes, quizás los que están en forma virtual, podrán darse cuenta que el emperador ocupa sandalias, que hay gente que ocupa sandalias y hay gente que también anda descalza, que probablemente eran aquellos súbditos del Imperio Azteca, que eran aquellos a los cuales se les quitaba a la gente para hacer sacrificios humanos, ¿ya? Y se dan cuenta también las construcciones son diferentes, o sea, se dan cuenta que hay como una mezcla de construcciones, probablemente en... ¿Quién se murió? Chiquillos, mascarilla, alcohol gel, tomen, dispárense, ¿ya? Entonces, chiquillos, tenemos esa imagen o ese cuadro que intenta representar este primer momento. El momento en el cual Hernán Cortés entraría en contacto con el emperador Moctezuma. De hecho, en un primer momento, la relación entre ellos, o el vínculo, no fue que al tiro llegara a Hernán Cortés a cortarle la cabeza, sino que por el contrario, hubieron diálogos, se estableció primero un vínculo, y cuando Hernán Cortés se dio cuenta que tenía la oportunidad de, en el fondo, hacerse con el poder, la aprovechó. En ese sentido, fue una figura bastante oportunista, ¿ya? En un sentido práctico. De hecho, hay un mito, chiquillos, que no es tan mito, ya que acuérdense que en un primer momento los indígenas, en este caso los aztecas, creían que los conquistadores era, en el fondo, el caballo con la persona pegadas, las dos juntas. En el fondo, no que era una persona que venía en una armadura y un caballo, sino que pensaban que venía como todo junto. Además de eso, cuenta el relato que ellos en el fondo quedaron maravillados por el brillo metálico. De hecho, los pueblos prehispánicos le llamaban mucho la atención las cosas que brillaran, ¿ya? Sí, bien shiny. De hecho, hay relatos que cuentan que en el fondo los pueblos prehispánicos cambiaban oro y plata por piedras o por vidrio. Vidrio de color, o sea, tú le pasabas unos pedacitos de vidrio de color y pasaban quizá 1 kilo de oro. Porque para ellos era súper extraño ver piedras brillantes, porque la asociaban a piedras preciosas, por ejemplo, que podían utilizar en su vestimenta, en los tocados que ocuparan, y eso, chiquillos, marcaba una gran diferencia. Sí, sé que suena como súper
extraño decir, oye, te cambio este vidrio roto que tengo de colores por toda esa montaña de oro. Está todo hecho. Suena raro para nosotros, pero para ellos era súper extraño. Es como cuando tú pagas por cosas exóticas, por cosas que quizás no tienen mucha utilidad, pero son raras. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver, chiquillos, es la segunda parte que tiene que ver con la conquista del Perú. ¿Ya? En el caso del Perú, bueno, hay que notar que ya había pasado lo que es México, habíamos avanzado de México, América Central, y estábamos llegando a lo que nosotros conocemos hoy día como América del Sur. ¿Ya? En este caso, tenemos a al Imperio Inca. El Imperio Inca, ustedes recordarán que abordaba desde prácticamente el sur de Colombia, todo Ecuador, parte importante de Perú, Bolivia, Argentina en el norte y Chile hasta el río Maule. Eso significa que era un imperio bastante extenso. Yo les digo que tenía forma como un fideo gigante, ¿ya? Pero que también estaba viviendo una época de inestabilidad cuando entró en contacto con los conquistadores, que fue en la década de 1530, ¿ya? O sea, habían pasado prácticamente 20 años, no, como 10, 15 años más o menos de que entramos en contacto con los aztecas. O sea, en 10, 15 años avanzamos todo lo que es América Central y llegamos ya entrando a lo que es América del Sur. Aquí aparece, chiquillos, la inestabilidad del Imperio Inca, que también vivía una guerra civil, pero en este caso la guerra civil era entre hermanos. Los hermanos Atahualpa y Huáscar estaban peleando por el poder. Atahualpa era el legítimo emperador, pero su hermano Huáscar también quería tener poder, por lo tanto entraron ahí a pelear entre ellos. Y eso fue lo que desencadenó una guerra civil dentro del Imperio Inca, donde habían sectores o grupos de la población que apoyaban a Atahualpa y otros a Huáscar. Y de esa manera, todo asiento nomás, Lucho. ¿Está hablando del barco? No, pero no del barco, sino que el hermano del emperador de aquella época. Porque el nombre Huáscar del barco viene de, en el fondo, el emperador, el hermano del emperador de aquella época, y acá me faltó el tilde. Sí, de hecho todavía existe el Huáscar, pero Huáscar es un barco. Aquí estamos hablando de la figura, de una persona. No estamos hablando de... Aquí me faltó el tilde. Ahí. Todavía te va a hacer la historia de la guerra con los peruanos, ¿no? Pero eso lo vamos más adelante, pero lo vemos bien rapidito, no me interesa meterme en detalle con eso. La historia militar, se la dejo a los militares. ¿Ya? Ahí, chiquillos, ahora sí. ¿Ya? Esta realidad, chiquillos, fue con la que se encontró Francisco Pizarro, que venía de América Central. De hecho, Francisco Pizarro también era un conquistador que había llegado a las expediciones de América Central. Y de América Central, el tipo le dijeron, oye, para abajo hay un pueblo que está forrado en plata. Literalmente forrado en oro y en plata. Al igual que lo que pasaba en México. ¿Por qué no te atreves y vas hacia allá? ¿O le tienes miedo? ¿Eres un cobarde? Miedo al éxito. Claro. En ese caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Pizarro embarcó una expedición, una empresa de conquista hacia este sur, en el fondo, y lo que él lo hizo vía barquito y logró llegar a lo que es la zona de hoy día Ecuador, ¿ya? Y ahí llegó y se encontró con esta situación y dijo, hay conflictos, tengo que esperar el momento para atacar. Aprovechó esta inestabilidad, ¿ya? Y de esa manera él con el paso del tiempo, entra en contacto con el emperador, que era Atahualpa, el último emperador inca, y de hecho cuenta el relato que lo que ocurrió fue lo siguiente. Atahualpa fue capturado por el emperador, por Pizarro, y dicen que Pizarro le dijo, ok, yo te concederé la libertad si esta sala, imagínense que fuera esta sala, la llenas de oro. Y ese va a ser el pago de tu fianza. El emperador dijo, ok. Exacto, y yo dije, ya, el emperador es así. Y aparecen todos llenando de oro esta cuestión. Y llenaron la sala de oro. Ya, me liberaron, buena onda. Paso siguiente, después cuenta el relato, chiquillos, que en el fondo el emperador Atahualpa fue derrocado, o en el fondo la justificación para sacarlo del poder fue religiosa.
Recuerden que estos pueblos, los pueblos originarios, ¿ya? O prehispánicos, no conocían la religión cristiana, no conocían del cristianismo, porque nunca habíamos tenido contacto con Europa, por lo tanto no sabíamos de esta religión. Y Europa era un continente cristiano. De hecho, parte importante de un tema que aquí no tocamos, chiquillos, que son en el fondo cómo se repartió el mundo en la época. Una de las motivaciones que tenían los viajeros, desean tener, era en el fondo expandir la religiosidad cristiana. ¿Y qué se hacía? Les presentaba una Biblia. Imagínense que esto fuera la Biblia. Se les presentaba al indígena y se les decía como, chiquillo, usted, el que no cacha una, el que anda en taparrabo. ¿Creen este texto? ¿Creen lo que dice acá? Y como el tipo no tenía idea de qué era el libro era, dicen que tiraron la Biblia al suelo. No sabían qué era. No voy a tirar el libro. Puedo tirar esto. Así. O usted ofendió a mi Dios. Eso es causa de guerra. Guerra. Conquistaron a los indios. Y así fue como en un par de años, chiquillos, entre el año 1529 y 30, 1533 más o menos, Francisco Pizarro y compañía fueron capaces de dominar gran parte de lo que es el Imperio Inca y hacerlo caer, ¿ya? Y de esa manera, imagínatelo con lanzas, con boleadoras, o sea, no tenían, por ejemplo, un manejo de armas de fuego. No. Dice que, por ejemplo, el Imperio Español ya tenían manejo de, por ejemplo, armas de fuego. Como sí, que son los arcabuces, ¿ya? Sí, manejaban los arcabuces, que son las armas de fuego primitivas, que eran bastante poco precisas porque el cañón del arma no estaba con estría. De hecho, no sé si ustedes sabrán, pero para algún arma, para alguna bala, un proyectil... La pluma de atrás, sí, claro, que en el fondo esas son las estrías. El estriado lo que te permite en el fondo es que mantenga una trayectoria fija. En cambio, si yo la disparo así, sin un cañón estriado, es como que lanzar una piedra. Le puedo chutar como no le puedo achuntar, ¿ya? Además, el uso del caballo, por ejemplo, también marcaba una diferencia. El uso de armaduras de metal en cuerpo completo. La armadura metálica me protegía, por ejemplo, de un impacto de una lanza. O sea, me podía doler el golpe, pero no me iba a matar. Una boleadora o una piedra tirada, lo mismo, me iba a doler quizá el golpe, me podía romper un hueso, pero no iba a ser fatal. Dime. Yo supe que, bueno, yo vi que el Imperio Maya tenían como una espada rara, que tenía como unas piedras súper filosas, capaces de romper. Sí, lo que ocupaban en el fondo era una piedra de obsidiana, que es una piedra negra que es bastante, que no le puede dar filo y queda bastante afilada. Y imagínate como una especie como de machete. Eso, que era un arma que ocupaban para defenderse, también como arma ceremonial, ¿ya? Pero no tenían el manejo, por ejemplo, del hierro, como lo tenían los europeos, ¿ya? Y de esa manera fue como lograron derrotar al emperador y hacerse del imperio Inca, hacer caer este imperio Inca, ¿ya? Y recuerden que desde el Perú, cuando se conquistó el Perú, de ahí vamos a saltar a Chile. O sea, aquí ya estamos a puertas, chiquillos, estamos cerquita de que comience lo que es todo el proceso de conquista de Chile, ¿ya? Entonces dijimos que en el caso del Imperio Inca, este fue conquistado por Francisco Pizarro, que venía desde Centroamérica. ¿Quién está haciendo ruido? Digo, como que estuvieran moviendo algo. ¿Ya? Eso. Byron. No sé quién fue. Ya. Perdón, no sé si eres tú, así que voy a decir que no fue nadie. ¿Ya? El Imperio Inca fue conquistado por Francisco Pizarro, ya que venía de Centroamérica. Aprovechó la disputa interna entre el Zapa Inca y el emperador Atahualpa contra su hermano Huáscar, logrando derrotar a ambos, deshacerse con la capital del Imperio Inca y desde ahí partirá las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Recuerden que la capital del Imperio Inca es Cusco. O sea, parten desde Cusco, van avanzando, después posteriormente saldrá Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Recuerden que Diego de Almagro es el descubridor de Chile y Pedro de Valdivia es el conquistador de Chile, ¿ya? Y ahí en el fondo habremos visto de forma bien resumida, bien rápida, bien sucinta, chiquillos, lo que es la conquista de México y la conquista del Perú. Y acá tenemos, como para ir ilustrando, un retrato de Francisco Pizarro, nuevamente así terriblemente mirando el horizonte, como le falta la frase profunda de Facebook,
¿sí? Con su gorrito, con las plumas, con la armadura. Este sale con armadura, a diferencia de lo que ocurría con Hernán Cortés, que salía con ropa de civil, con una armadura, ¿ya? Y aquí ustedes tienen una imagen, ahí ustedes pueden ver que hay un sacerdote con la cruz, ya en el fondo diciéndole que era un hereje, porque no había reconocido la religión, y aquí ustedes pueden ver a la figura de Pizarro, ahí atacando al emperador, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el emperador lo llevaban en andas, sé que hay gente que se está cayendo, una especie de trono con piel y cosas por el estilo, ¿ya? Siempre se intentó en estas imágenes presentar el carácter eminentemente cristiano o de evangelizador que tenía la conquista de América. Uno de los grandes fundamentos que se daba para desarrollar este proceso de conquista y para defender en el fondo la conquista de América era el carácter evangelizador que había tenido, de cómo los conquistadores europeos, españoles en este caso, que eran cristianos católicos, chiquillos, trajeron el catolicismo a América y se convirtió en la religión predominante en la región. Hoy, hasta el día de hoy, gran parte de lo que es América Latina sigue teniendo un carácter eminentemente católico. De hecho, probablemente la mayoría de ustedes estén bautizados, probablemente por la Iglesia Católica o por alguna iglesia cristiana, ¿ya? Y si son católicos, probablemente más de alguno de ustedes habrá hecho la primera comunión, la confirmación y cosas por el estilo, ¿ya? Y esa es herencia de nuestro proceso de conquista, ¿ya? Porque fuimos conquistados por los españoles. De hecho, que existan tantas iglesias con figuras de vírgenes, de Cristo diferentes, de santos de la iglesia, tiene que ver, chiquillos, también con este legado cultural que nos dejaron, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, sobre esto? ¿Alguna inquietud? ¿A recreo? A recreo, 11:15, y se van para la casa a 12:30. No, a recreo. A 11:15. 11:15, ¿ya? Chiquillos, ¿no hay dudas, no hay preguntas? Bien. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Y que ustedes pueden ver... algo. Ustedes pueden ver ahí un resumen más o menos de lo que vimos, cuáles fueron los temas que tocamos, que fueron los pueblos prehispánicos chilenos, las características que tienen, y la conquista de México y Perú. Chiquillos, ahora nos quedan 15 minutos. En estos 15 minutos lo que quiero es que ustedes puedan desarrollar la pregunta esencial ahora. Así que a los que están en presencial van a dejar de estar con el teléfono, van a tomar el cuaderno y van a hacer la pregunta esencial ahora. ¿Ya? ¿Esto? ¿Sí? ¿En vez de escribir? No, pues tienes que hacer la tarea tú a mano. Ya, ahí está la pregunta esencial, chiquillos. Los que estén en forma virtual tienen que hacer exactamente lo mismo. Aprovechen el tiempo para mandar la pregunta esencial. Ya recibí una, no la he revisado, chiquillos. Agradezco de sobremanera a la persona que me la mandó, pero le dije más o menos que estaba bien por el pantallazo que me mandó. Así que ustedes, chiquillos, el resto tienen estos 15 minutos para hacerme todas las preguntas que quieran hacerme sobre la pregunta esencial. Si tienen alguna pregunta, algo que no entiendan, de cómo hacerlo, de qué agregar, qué no agregar, me pueden preguntar ahora. De hecho, yo voy a dejar ahora de compartir, chiquillos. Ah, ya diré que estoy. Espérate, ya, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Así que, chiquillos, los que están en forma virtual, de hecho, voy a dejar de grabar primero. Así que esperamos un cachito. Ya, díganme.